Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que tiene cara de dimisión, pero no se asusten ustedes que no es la suya. Él se mantiene, lo queremos mucho. Si el crowdfunding sale adelante y hay otra nueva temporada de La Voz, es, vamos, fichaje que continúa, pero de verdad que trae cara de dimisión porque parece ser que en los últimos minutos prácticamente ha habido alguna dimisión muy importante. Muy buenas noches, don Lorenzo. Muy buenas noches, don César. No me tiente, que la verdad estoy yo detrás del año sabático desde hace mucho tiempo, pero evidentemente es imposible. No vamos a tener ningún día tranquilo, desde luego que no. Teníamos ya preparado más o menos el programa y en estos momentos estábamos llenando las botellas de agua y conectando nuestras máquinas, y el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, pues presenta su dimisión, deja su acta de diputado tras ese informe de la UCO, de la unidad de la Guardia Civil, que decía no haber visto cuando minutos antes estaba leyéndolo en su teléfono móvil, que le relaciona no solo con el cobro de comisiones ilegales, sino también con la manipulación de aquellas famosas primarias que llevaron a Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista, ¿no? Santos Cerdán, que es el número 1 secretario de organización del Partido Socialista, y que bueno, tiene toda la pinta de que esto pues es un cortafuegos, y el problema es que es un cortafuegos que está tan cerca del presidente, sí, con multitud de grabaciones. Bueno, desde luego que es muy difícil que se pueda llegar a un nivel más cercano del presidente del gobierno con todos esos casos de corrupción, ¿no? El olor a chamusquina Sánchez lo tiene que percibir a lo largo del día, porque está muy cerca. El cortafuegos, si hubiera sido Ábalos, hombre, quedaba cerca, pero estaba más alejado, estaba en una situación. Era la idea principal y primigenia. Era esa la idea. Sale el informe de la UCO, sale el Falcon y en espacio aéreo sevillano se da la vuelta y regresa a Madrid. Nos lo comentaba uno de nuestros amigos que decía, habla de ellos en el Despegamos. Digo, evidentemente hay ministros pidiendo elecciones anticipadas para agosto. Evidentemente Sánchez no quiere este escenario ni en pintura. Ni loco. Y el informe de la UCO, que bueno, es que no hemos tenido tiempo prácticamente para leerlo, pues son 400 páginas, lo tengo aquí en estos momentos. Lo voy a abrir para decirle a nuestros amigos. Son 490 páginas y lo que hemos podido ir viendo a bote pronto, pues algunas de las comisiones ilegales de las que voy a hablar luego en la parte final del programa, además enlazando con un gran reseteo especial que vamos a hacer el sábado. Y bueno, pues yo lo que destaco sobre todo es esa conversación, ¿no? Cuando le dice Santos Cerdán, le dice al compañero, le dice, mete 2 papeletas en esas primarias que ganó Sánchez en el año 2014. Le dice, cuando termine, apuntas como que han votado esos 2 que te faltan sin que te vea nadie y metes las 2 papeletas. Y esto se lo dice Cerdán al famoso Koldo García el 13 de julio de 2014 en plena votación. Dice, ya está, ¿no? Cuando ya había terminado de meter las 2 papeletas en aquellas elecciones primarias que ya muchos denunciamos que había sido un pucherazo, ¿no? Sí, incluso totalmente. Pusieron una cortina, un Sánchez que se había ido y que luego vuelve y de forma pues que nadie terminó de entender, pues consigue el poder en el Partido Socialista, apoyado por poderes extranjeros y también pues por unas cloacas del Estado, que como vamos a ir viendo a lo largo de hoy, sobre todo en el fin de semana en el gran reseteo, seguramente en edición doble, la semana siguiente también, pues vamos a ir dando muchos detalles, ¿no? La verdad es que hoy es uno de esos días en los que también comenzamos el programa con esa sensación de alma en vilo, porque es que, claro, en todo este contexto, esto está pasando en España, pero en el ámbito internacional los señores de la guerra nos quieren llevar a otro enfrentamiento bélico, sí, de esos
que se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Llevamos meses también en cesarvidal.tv, en el gran reseteo, hablando sobre este escenario y de cómo se podía llegar a este escenario. Está concluyendo el periodo que se dio a sí mismo Donald Trump, o que dio también al régimen de los ayatolás, para intentar llegar a un acuerdo con Irán, retirar sanciones a cambio de que haya pues un consenso sobre el desarrollo del programa nuclear, que sea civil y no militar. Netanyahu está con el agua al cuello, Netanyahu está perdiendo apoyos a marchas forzadas, sale Netanyahu a pedir el ataque. El foco y la diana es verdad que no es nuevo, es el de siempre, al menos para un gobierno de Israel que sigue pues aferrado sobre todo a una estructura, a una coalición, en la cual, bueno, pues hace ya mucho tiempo que las costuras se rompieron. Pero claro, todos son conscientes de que si pierden la capacidad ahora de decisión no van a tener otra, por lo menos en el corto plazo, diciendo, como siempre solemos decir, que aquí Netanyahu en este sentido sería el moderado. Sí, bueno, siempre lo ha sido. Es terrible porque, claro, dice, moderado. Pero vamos a ver, es que, claro, quién es el moderado y quién no lo es siempre es en relación con alguien. Es decir, claro, cuando Hitler en el año 34 se cepilla a Röhm y a los jefes de las SA, claro, que eran los camisas pardas famosos, bueno, pues lo aplaudieron en toda Europa porque Hitler era el moderado. Y cuando en un momento determinado Stalin en los procesos de Moscú se lleva por delante a buena parte de la vieja guardia del Partido Comunista, incluido a Trotsky, la gente lo aplaudió en todo el mundo porque Stalin era el centrista y era el moderado. Claro, hay que recordar en relación con quién eres centrista y moderado, claro está. Un Netanyahu, además, que estaba manteniendo pues a duras penas esa coalición. Están volviendo a agitar ese fantasma del terror para iniciar la guerra contra Irán, para la cual no tiene, al menos oficialmente, el respaldo del presidente Trump, que además así se lo ha dejado claro Netanyahu por teléfono y se ha ocupado de que todos los grandes medios internacionales informaran sobre esa llamada. Pero aquí el que una vez más está metiendo el dedo donde no debe es el secretario del Pentágono, Peter Hegseth, que yo sigo pensando que así fue una mala decisión ponerle en la jefatura del Pentágono. Yo también. Es un tipo muy peligroso, que está jugando con fuego, tanto en el tema del conflicto con China por Taiwán, que este es otro de los que está todo el día con esto, como en las negociaciones con Irán por el tema nuclear. Estados Unidos anuncia en la tarde de ayer, la tarde de Estados Unidos, prácticamente ya la noche avanzada en España, que evacuaba parte de su personal en Oriente Medio, Oriente Próximo para los españoles, por ese aumento de las tensiones con Irán. Anuncian una reducción de la presencia de personal no imprescindible, decían, y de familiares, centrando además el mensaje en que estaban muy interesados en que la embajada en Irak se quedara prácticamente vacía. También hablan de bases militares de otros países de la región. La cadena CBS publica que Israel está totalmente preparado para iniciar una operación contra Irán. Irán responde, nosotros también estamos preparados. Pachulo somos nosotros también. Exacto. Hay una reunión dentro de 3 días, que es esto lo que yo creo que se quiere dinamitar, entre la delegación norteamericana y la iraní, el próximo 15 de junio, en la que el representante especial del presidente Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y la delegación iraní tienen previsto pues reunirse en la 6ª edición de la ronda de conversaciones que mantienen. Ya han celebrado 5 encuentros para hablar de esa retirada de las sanciones a cambio de que el régimen de los ayatolás pues se comprometa a no desarrollar armamento nuclear. Con los tiras y aflojas normales de esta relación, la verdad es que las conversaciones están yendo bastante bien. Lo último que necesita Trump en términos ya no solo geopolíticos, sino económicos, es que hubiera una guerra en la región que disparara el precio del barril por encima de los $100, que llevara la inflación de Estados Unidos a unos niveles inasumibles y que la Reserva Federal tuviera excusas para no bajar los tipos de interés. Otros lo ven desde otro punto de vista, que también es verdad. Si hubiera una guerra, más allá de un conato, un enfrentamiento, si hubiera una guerra que durara pues semanas o meses, esto indudablemente llevaría a Estados Unidos a la recesión y por lo tanto habría que bajar tipos de interés. Pero hombre, esto ya sería... Si estuviera manejando este escenario en la Casa Blanca, estaríamos ya todos absolutamente locos, ¿no? Totalmente. Entonces, el Pentágono está azuzando, está caldeando los ánimos, a pesar de que la Casa Blanca, en estos momentos, podemos confirmar que ha dado orden a todos los funcionarios de la administración para que no entren en la deriva de Netanyahu, que no entren también en la deriva de Hegseth. Hay una guerra en estos momentos interna salvaje. Pero claro, hay un problema aquí y es que buena parte de los altos cargos que Trump ha designado en materia militar y de relaciones internacionales pertenecen al lobby sionista.
o son de su entorno. Sí. Que además... Buena parte, prácticamente podría usted decir que el 150%, ¿no? O sea, aquí no... Israel first, decían algunos, exactamente, ¿no? Sí, Bien. sí. Claro, ahora es cuando estamos viendo el riesgo de todo esto, porque, a ver, que es verdad que hay una alianza en clave geopolítica entre Israel y Estados Unidos, lo hemos contado muchas veces en nuestra serie sobre Tierra Santa, además hemos ido explicando lo que le ha ido sucediendo al que ha querido salirse un poco de ese guión. Pero siempre tiene que haber una cierta capacidad de maniobra y sobre todo tienes que tener la capacidad como presidente de Estados Unidos de poder manejar a los tuyos. Totalmente. Yo no digo que Trump deba manejar a Netanyahu o que le pueda frenar, pero tienes que manejar al Pentágono. Sí. Y a la CIA. Sí. Entonces, ahora mismo hay un número, pues muy importante de personal en esos altos cargos del Israel First que están muy molestos por la decisión de entregar a Arabia Saudí los ansiados aviones de combate F-35. Esto es algo que yo vengo repitiendo mucho y lo repito mucho porque nadie está hablando de ello. Netanyahu fue la única condición que le puso a Trump. Dice, mira, firma contratos de inteligencia artificial. Llega a acuerdos para mantener el dólar como divisa reserva usando el petróleo de los árabes. Lo que quieras. Podemos discutir incluso el reparto de Siria como lo hacemos. Y del gas y del petróleo sirio también, pero no le den los F-35 a los saudíes. Vuelve Trump y le da los F-35 a los saudíes. Entonces, esto es una pata más de esa guerra interna que mantiene el presidente de Estados Unidos con los halcones que él mismo ha metido en su casa. Sí. Pero la pregunta es, ¿podía no haberlos metido? Porque claro, hay una obligación ahí por relaciones de poder que son al final los que te permiten ocupar el despacho Oval otra vez, ¿no? Esto es lo que yo entiendo que hay mucha gente que no termina de asumir. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que al presidente de Estados Unidos lo ponen? Hombre, pues yo creo que eso no hay ninguna duda, ¿no? Bueno, votamos. Le permiten, ¿no? Votamos, pero bueno, sí, no, como Santo Cerdán, ¿no? Sí, no te queda muy claro de lo que votamos, cómo salimos. Puedes elegir, ¿no? Entre pescado y carne. Sí. Oh, pero si te apetece un plato de macarrones, pues te aguantas. Te aguantas. Steve y además, Witkoff, el pescado y la carne está hecho de tal manera que el pescado casi siempre sabe como la carne. O sea, eso le pasa a mi hijo en el colegio que dice, he comido nuggets de pollo y a lo mejor se suponía que había comido bacalao. Sí. Pero claro, aquello ya lo rebozan y no hay manera de saber lo que hay dentro, ¿no? Sí, es así. Steve Witkoff no vamos a engañar. Es uno de los que mejor conoce lo que está pasando porque es uno de los que más amigos tienen en el lobby sionista de la AIPAC, en la nueva administración. Y si uno se fija en las declaraciones que hace, y que de hecho es a él a quien le están metiendo el palo en la rueda, él mismo se está dando cuenta, dice, ojo, que no sé, vamos al suelo que vienen los nuestros, ¿no? Todos a tierra que vienen los nuestros. Es así. Junto con un consejero de Seguridad Nacional que se llama Mike Wolf, que antes de las elecciones pedía al gobierno de Biden ir a la guerra contra Irán. Entonces, ambos, y Hegseth también, son conscientes de que Trump quiere pactar con Rusia un nuevo statu quo en el que Putin pueda ejercer de intermediario y en el que en Oriente Medio no haya una agresión. De hecho, a Irán le han presentado el modelo de Siria como, mirad, entregad Siria y se acaba aquí el follón. Ese es el pacto. Sí. Y Estados Unidos, a través de Trump, les ha dicho tanto a Putin como al régimen de los ayatolás, tranquilos que esto lo manejo yo. Dmitry Peskov dijo que se ha ofrecido a Rusia ser intermediario. ¿Y en qué materias actuaría como intermediario? En lo referente a ese programa nuclear iraní, que es el anatema recurrente desde hace décadas, y también con el compromiso de controlar los diferentes grupos que atentan contra intereses occidentales y proisraelíes, como los hutíes del Yemen, atacados recientemente en aquella operación impulsada por Estados Unidos a través de ese chat en el que estaba Peter Hegseth, en el que estaban Scott Bessent y compañía, y que es una operación realmente ejecutada por los británicos. Sí, totalmente. Con aviones británicos. Entonces, hasta ahora, la postura de Trump con respecto a Irán ha sido contradictoria. Es verdad que, por un lado, ha insistido mucho en la política de máxima presión, pero luego en sus hechos, en sus actos, él ha mostrado que quiere llegar a un acuerdo con Irán.
Porque es lo que les ha prometido a Putin y al régimen de los ayatolás también. Le dice, oye, mira, que yo... Sí. ¿eh? Que yo no he venido aquí a liarla, todo lo contrario. Digo, vamos a intentar que no haya guerras, dejar a Netanyahu que saque el gas de Gaza, a ver si acaba rápido lo de Gaza. Hoy le ha dicho en la llamada de teléfono, oye, esto me lo tienes que acabar ya. O sea, haz lo que quieras, extermina a quien quieras, pero termina pronto. Era lo mismo que le decía Biden. O sea, mata a quien quieras, pero acaba ya de una vez, porque no podemos estar empantanados en esto, pero indefinidamente, ¿no? Y porque además el propio lobby sionista en Estados Unidos, mientras que exista ese conflicto ahí, mientras que exista esa presión, lo utilizan para presionar a la Casa Blanca. Por eso hay tanto incentivo en que haya una guerra permanente. Si hay algunos amigos que nos están viendo ahora que no son suscriptores premium del canal y que están ahora mismo pues seguramente alucinando con lo que estamos contando, tenemos varios programas en el Gran Reseteo explicando con todo lujo de detalles lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses. El último programa creo que fue mediados de marzo, contando cómo se podría presentar este escenario, ¿no? Y también hemos explicado que los propios juegos de guerra del Pentágono, esas simulaciones que hacen continuamente para ver realmente si tienen capacidad, en esos juegos de guerra, siempre cuando enfrentan a Irán con Estados Unidos en una guerra convencional de las de hoy en día, no de las de hace 30 años, ellos ven que no tienen ninguna posibilidad de ganarla, o al menos de que no se extienda mucho a lo largo del tiempo. Es decir, Irán no es Siria. No. Ni es Irak tampoco, ¿eh? Ni es Irak. Y mira que Irak no salió bien, ¿eh? Hombre, y mire que les costó Irak, y de hecho todavía están recogiendo, ¿no?, lo sembrado en aquel momento. Entonces, ante la posibilidad, y ayer había determinadas redes sociales, cuidado con las cuentas de geopolítica de redes sociales, que además dan como informaciones titulares de periódicos norteamericanos en tiempo real y la están dando manipulándolas y de forma falsa, porque yo ayer además prácticamente después de cenar estuve 2 o 3 horas analizando todo lo que estaba apareciendo y es increíble la cantidad de cuentas que hay desinformando en todas las líneas sobre elementos que son fácilmente comprobables, como si un periódico ha publicado un titular o no en ese mismo momento. Totalmente. Ante eso, la Casa Blanca, ¿qué ha hecho? Insisto, decirle a todo el mundo, no, oiga, Trump ha llamado a Netanyahu y le ha dicho que no. CNN, la cadena CNN, para los amigos, informó el mes pasado que Israel se estaba preparando para un posible ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Y esta noticia ayer fue difundida otra vez por estas cuentas, como digo, de redes sociales, manipulando el titular para incluir también a Estados Unidos. Es decir, decían, Estados Unidos e Israel se están preparando para atacar las instalaciones nucleares de Irán. Fíjense qué diferencia. Todo esto se produce en un momento complicado para el régimen de los ayatolás, sobre todo en materia económica, debido al permanente bloqueo occidental que se ha ido agudizando durante la guerra ucraniana por el apoyo militar que ha otorgado Irán a Rusia, sobre todo en materia de drones. Entonces, hasta hace 3 meses aproximadamente, el ministro de Economía y Finanzas, dejó su cargo hace 3 meses en una moción de censura parlamentaria. ¿Cómo, Lorenzo? ¿Has dicho que en Irán, en el régimen de los ayatolás, hubo una moción de censura parlamentaria? Sí, hubo una moción de censura parlamentaria. Vaya, ¿no? Vaya tela, ¿no? Cuando estamos por ahí dando clases de democracia, miren a Santos Cerdán y miren a la Gürtel y miren a Mariano y a Soraya y a lo mejor tenemos que aprender alguna cosa, ¿eh? Tremendo. Y a Montero. Y a Montoro, exacto. Y a Montero, sí. Entonces, ese mismo día, según se hace esta moción de censura, el ministro presenta su carta de dimisión. No había informe de la UCO por medio, como en el caso de Santos Cerdán, y el vicepresidente de la República Islámica acepta la dimisión. Justo 5 días después, Trump dice públicamente que había mandado una carta al gobierno de Teherán, pero no aclaró cómo se la había hecho llegar. Claro, no se puede admitir que haya una línea directa antes de empezar las negociaciones entre Trump y el régimen de ayatolás. ¿Lo hay? Pues claro que lo hay. Pero públicamente no se puede admitir. ¿Y entonces qué hicieron? Utilizar al intermediario, claro, Emiratos Árabes Unidos, que está para estas cosas fundamentalmente. Efectivamente. Cobrando, ¿eh? Cobrando. Hombre. Como el chiste del catalán. Cobrando. Claro. Entonces dicen, bueno, esto ha sido un consejero del presidente de Emiratos Árabes Unidos y tal, ¿no? Todo esto pasa desapercibido para el gran público, que se le lleva a una de las dos vías. Apocalipsis mañana nuclear, Guerra Mundial Z, viene el apocalipsis nuclear y luego los zombies.
Seguro que Netanyahu sobreviviría a todo eso. O el contrario, que es no pasa nada, todo esto es un plan, Trump es inocente, le están atacando, pero Trump es inocente y además, como es el bueno, va a conseguir salvar la situación. Bueno, ambas cosas evidentemente son falsas. ¿Se puede dar un escenario de guerra total? Hombre, a uno se le puede ir la mano, pero no es el escenario en el que todos estarían a gusto. Algunos sí, ¿eh? Algunos que quieren una especie de apocalipsis y tal, pues sí. Pero evidentemente, no, pues se está intentando contener esto. Yo sigo teniendo mis dudas sobre el papel de Trump en todo esto. Lo llevo diciendo toda la semana anterior, lo he hablado con muchos amigos, además que analistas importantes que me llaman y me preguntan. Tiene que hacer un gesto Trump claro que denote que no está en el ajo. Y ello implica plantearse el futuro de Pete Hegseth, plantearse el futuro de John Ratcliffe en la CIA y plantearse el futuro pues, de determinados elementos que están a su alrededor y que o bien le están ocultando información o bien están tomando decisiones diciendo que van de parte del presidente sin que vaya de parte del presidente. El presidente no puede estar continuamente apagando los fuegos que le haga su administración. No puede, porque esto es un desgaste y al final va a cometer un error grave. Lo va a cometer. Parece como si se estuvieran vengando mucho de lo que no pudieron hacer en el primer mandato, ¿no? Porque en el primer mandato fue lo de Soleimani y poco más. Ahora sí que se están gustando, ¿eh? Imagínate un atentado ahora mismo contra un objetivo iraní en un país OTAN. Bueno, lo que están, dale que te pego, y que yo cada vez que lo oigo me dan sudores, es que los iraníes pueden estar preparando el asesinato de Donald Trump. Sí, había ayer de hecho, ha habido yo no sé si los yihadistas esto, no sé, tienen algún tipo de agenda, porque actúan siempre justo cuando conviene. Estoy buscando en mis redes sociales que ayer publicaba precisamente además uno de los... Aquí está. Eso, hace 20 horas, pues no sé, estamos grabando ahora son las 4:30, y yo decía, PSYOP en marcha. La noticia era, el líder de Al-Qaeda, dice, oiga, ¿qué líder de Al-Qaeda, no? El nuevo. Dice, ordena a los 4,5 millones de musulmanes en Estados Unidos vengarse sin pedir permiso. Vale. Venganza, venganza. No consulten a nadie para matar a los americanos infieles. Y dice este tipo, hay que matar a Trump, a J.D. Vance, a Elon Musk, a Marco Rubio y a Pete Hegseth, a sus familias y a todo aquel ligado a la Casa Blanca. Vale. Enfrenten a los tiranos de la tierra y a sus mayores criminales. ¿Justo ahora o qué? Sí, justo señores ahora, de Al-Qaeda. Y con un poco de suerte, algún tonto responderá. Claro, es que esa es la cuestión aquí, ¿no? Esa es la gran cuestión. Vamos a ver, si acabáis de firmar un acuerdo con un tipo que era el jefe de Al-Qaeda en Irak, estáis ahora diciendo que en Irak puede haber follón, que le habéis puesto un traje y una corbata y lo habéis puesto de presidente de Siria. Sí. Bueno, pues que Al-Yolani llame a estos que son sus amigos de toda la vida y que le diga, oye, ¿qué decís de atentado contra Trump? ¿O es que esto forma parte de otra operación de inteligencia psicológica? No digo que este tío de Al-Qaeda, el que aparecía en el vídeo, trabaje para la CIA, pero a lo mejor, oiga, pues es un buen momento para sacar un vídeo que a lo mejor hace 4 o 5 meses que está grabado, ¿no? Da la sensación, cuidado, ¿verdad? Claro, es que no puede ser todo a la vez. No puede ser todo a la vez. La verdad es que, insisto, lo del día de hoy, perdónenme si me ven un poco alterado, pero es que con las últimas 20 horas de información es que son absolutamente alucinantes en todos los rincones del globo. Luego vamos a entrar en España. Luego, claro, estamos preparando el programa y lo que ha sucedido con el avión en la India, bueno, pues accidente aéreo, gran catástrofe. Estaba despegando de un aeropuerto de la India con rumbo a Londres, un Boeing 787 Dreamliner. Yo he viajado en uno de estos aviones. Es un modelo que presentó la compañía norteamericana como su gran apuesta industrial. De hecho, Air Europa, la rescatada Air Europa, compró varios de estos aviones y vuelve a estar en el ojo del huracán por este accidente que le ha costado la vida. Todavía no hay cifras oficiales, pero vamos, iban más de 200 personas en el avión y por lo que están diciendo en estos momentos los medios indios, parece que no habría supervivientes. Ojalá se pudiera salvar a alguien. Pero en este tipo de accidentes, afortunadamente, no son muy frecuentes, pero cuando se produce, pues la verdad es que fallecen prácticamente todos. La aeronave se estrelló en una zona residencial 5 minutos después de despegar y, según informa la propia prensa india, pues el vuelo llevaba una carga excesiva de combustible para el largo vuelo, lo que agravó la explosión y el incendio posteriores al accidente.
no es que se pasaran llenando el depósito, es que como era un largo vuelo, pues evidentemente si luego hay un accidente y sobre todo nada más despegar, pues no había dado tiempo a que ese combustible se quemara pues en el propio trayecto del avión y al final pues se ha quemado en el siniestro, ¿no? Absoluta catástrofe, pero claro, se vuelve a reabrir la polémica sobre la seguridad de los sistemas de las aeronaves de Boeing. Sí. Es que esto no es nuevo, ¿eh? No, en absoluto. Es que hay una sensación de déjà vu en todo lo que está usted describiendo, don Lorenzo, que en cualquier momento atacan las Torres Gemelas. Bueno, alguno a lo mejor le gustaría, ¿no? Para tener una excusa para poder ir a esa guerra. En este caso sería contra Irán, ¿no? Porque ya han acabado con todos los demás, con los de la lista que le enseñaron al general Clark, Wesley Clark. Solo queda Irán, ¿no? Vamos a ver. Boeing, estamos hablando de la gran enseña de aerolíneas norteamericanas que además ha estado incluso en medio de la guerra comercial cuando los chinos decían, bueno, pues ahora ya no te compro Boeing. Y entonces se enfadaron los americanos y al final, bueno, venga, sí te los compro, ¿no? Bien. O sea, el Boeing ha tenido que sentarse en el banquillo y de hecho el pasado año se declaró culpable de conspiración para cometer fraude. Después de que las autoridades en Estados Unidos descubrieran que la empresa había incumplido un acuerdo que pretendía reformar aeronaves, aviones, tras 2 accidentes fatales, en concreto de los modelos 737 MAX, en los que murieron 346 pasajeros y tripulantes. Entonces llegaron a un acuerdo para reformar pues, todos sus procedimientos de calidad, etcétera, etcétera, y no lo hicieron. Llegan a un acuerdo con las autoridades para pagar también a las víctimas unas indemnizaciones. Las víctimas dicen que, evidentemente, esto es un enjuague. Y luego, poco después, las autoridades norteamericanas ordenaron revisar con carácter inmediato 900 unidades de 787 Dreamliners, como el que acaba de tener el accidente. No está mal, ¿eh? No está mal. O sea, para que el regulador te diga que tienes que revisar inmediatamente el aparato, que no habrá de evidente, para que apunte a que determinados... Vamos a estar hablando siempre de sistemas de calidad, porque si fuéramos más lejos estaríamos hablando de otra cosa. ¿Qué había pasado en aquel momento para que Estados Unidos, las autoridades regulatorias norteamericanas, le dijeran a Boeing, me revisan 900 aparatos? Pues que había habido un accidente de un 787 Dreamliner de LATAM Airlines en un vuelo que cubría la ruta Australia-Nueva Zelanda. Afortunadamente ahí solo hubo decenas de heridos. Entonces, este avión, que tiene un fuselaje muy ancho, ha sido objeto de diversas investigaciones, sobre todo por el tema de la seguridad, relacionados, como digo, con el control de calidad durante la producción del mismo. Problemas que han afectado a los fuselajes de los aviones no entregados y que han generado también dudas sobre la integridad estructural de algunos modelos, porque claro, ya no es solo el Dreamliner. Y si a esto le sumamos que uno de los testigos clave de aquel juicio, que al final acabó en un apaño, que denunciaba irregularidades, que era un empleado de Boeing que se llamaba John Barnett, que estuvo 32 años en la empresa hasta que se jubiló, hasta el último día que se jubiló, que estuvo buena parte de esos años denunciando desde dentro los problemas y su preocupación por los estándares de seguridad, pues este hombre apareció muerto por herida de bala. Decían que se había suicidado. O sea, tú estás 30 años trabajando en Boeing denunciando lo que está pasando, por fin consigues que la cosa vaya a juicio y cuando lo consigues te pegas un tiro. Sí, es de una lógica aplastante. Herida de bala autoinfligida, dice el informe. Perdonen que me ría, pero... Sí, como autoinfligida, ¿no? Como aquel que tenía información privilegiada sobre la corrupción del nacionalismo catalán y se suicidó pegándose 2 tiros en la sien. Que es lo que suele... 2. Bueno, claro. La historia... El primero a lo mejor fallas, ¿no? Y tal. La historia es maravillosa porque era un sujeto que era borderline, totalmente. Pero, aunque era borderline, se había enterado de muchas cosas. Entonces, la primera vez que intentaron matarle, le dejaron con un traje de alta costura y un Rolex de oro en medio de una favela brasileña. Y claro, contaban con que en la favela a este aparte se complicara la cosa, ¿no? Si le quitaran el traje, le quitaran el reloj y le quitaran la vida. Pero al cabo de un año, el tipo al cabo de un mes, aparece por Barcelona.
Y claro, todo el mundo se quedó, pero si este era tonto, pero si lo tenían que haber asesinado en el Brasil. Pero se ve que los delincuentes brasileños se compadecieron de él y decidieron no matarlo y ayudarlo a volver a Cataluña. Y entonces en Cataluña ya el pobre se ve que se desesperó y se pegó 2 tiros en la cabeza. Nada menos. Sobrevives a la favela brasileña, ¿no? Consigues llegar a casa, pero luego te pegas una ducha y te pegas 2 tiros. La carne es débil y entonces estás en el baño y te pegas 2 tiros en la cabeza, que debe ser récord en los Guinness de suicidado que se ha pegado más tiros en la cabeza. Sí. Herida de bala autoinfligida. Es que me encanta cuando estaba leyendo esta mañana. Es buenísimo, es buenísimo, sí. Está bien, ¿no? Eso es como cuando dicen heridas incompatibles con la vida. Otra de estas cosas que te quedas pasmado y dices... Eso es muy de forense, ¿no? O de policía, ¿no? De forense o de policía ignorante, claro, quiere usted decir. ¿Cómo se escribe acera? Con H o sin H, ¿no? Y entonces le pega una patada al cadáver y dice, bueno, pues ahí estamos. Pon carretera y ya está. Exacto. Voy a dar una buena noticia hoy porque la verdad es que con el panorama uno dirá, bueno, apago la tele o apago el móvil. Vamos a ver. Llevo comentándolo también desde hace unos días. Hoy también es noticia del sector farmacéutico, en general toda la semana, de forma sorprendente por una buena causa. Es decir que la Big Pharma es noticia por una buena causa, no por algo que haga la Big Pharma, sino por algo que le hacen a la Big Pharma. O al menos eso se traduce de las decisiones e intenciones del nuevo secretario de Salud de los Servicios de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., que acaba de jubilar, a 17 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, las vacunas, para que todos nos entendamos, un panel externo de los Centros de Infecciones, de Enfermedades, de Control de Enfermedades de Atlanta, los famosos CDCs, que se hicieron famosos antes de la pandemia del COVID por las películas de zombies. Siempre aparecían allí los de los CDCs, ¿verdad? Luego ya pues también se hicieron famosos, en este caso no por las películas de zombies, sino porque convirtieron a muchas personas sanas mentalmente en zombies que seguían a pie juntillas una serie de recomendaciones que, como el propio Anthony Fauci confesó, en sede parlamentaria se las sacaron de la manga y se las inventaron prácticamente todas. Este comité es el que tiene la importante responsabilidad de añadir nuevas vacunas al calendario infantil, el recomendado, y ha protagonizado pues numerosos casos de corrupción, que es algo de lo que Kennedy ha hecho su bandera. Que no conozca un poco la historia reciente de Kennedy, pues a través de una asociación que se llama la Defensa de la Salud de los Niños, Children Health Defense, pues ha estado pues luchando contra viento y marea, en muchos casos pues sufriendo persecuciones personales, él y sus colaboradores, y además pues informaciones que algunos pues nos sirvieron para poder informar, sobre todo en habla hispana, a todos los que estaba pasando, a todos la audiencia, lo que estaba pasando en la época COVID. Kennedy ha destacado dentro de estos casos de corrupción que el ejemplo más escandaloso de la negligencia maliciosa, dice él, de este comité ha sido su obstinada negativa, esto es gravísimo, a exigir ensayos de seguridad adecuados antes de recomendar nuevas vacunas para nuestros niños. Entonces, el senador Kennedy ha denunciado, al mismo tiempo que hacía estos cambios, ¿no?, en este comité, que hoy en día un niño estadounidense que cumple con las vacunas recibe entre 69 y 92 dosis de rutina, según la marca y la dosis indicada, desde la concepción hasta los 18 años, entre 69 y 92. Es que es escalofriante. Es escalofriante, ¿no? Cómo un organismo tan jovencito puede meterse todo eso al cuerpo y no le va a ir mal, para mí es un misterio, ¿eh? Sobre todo, vamos a ver, hay que dejar esto muy claro. Con independencia de lo que piense cada uno de las vacunas que pasan los ensayos clínicos, yo no voy a entrar ahí. Aquí lo que está diciendo Kennedy es que buena parte de las nuevas vacunas no han pasado los ensayos, que no han pasado los procesos necesarios. Hay algunas que, a pesar de pasar los procesos, bueno, pues evidentemente hay muchas asociaciones de padres que están denunciando que hay determinadas vacunas, algunos dicen que todas, yo no iría tan lejos, que pueden producir efectos y que producen efectos secundarios que son muy graves, entre otros el autismo, que es algo que también Kennedy ha defendido. Pero claro, uno se va a las cifras de 1986 y entonces eran 11 dosis. ¿Que es verdad que ha habido muchos avances farmacéuticos y sanitarios? Ha habido muchos avances. ¿Que también tenemos ahora niños con un montón de enfermedades que antes no existían? Bueno, yo creo que también es evidente, solo hace falta ir a los colegios para poder verlo. Sí. Prácticamente todos los niños tienen alergias en estos momentos y muchos adultos también, ¿no? Entonces, según Kennedy, este comité ha recomendado cada una de estas dosis adicionales, de las 11 hasta las 92 actuales,
sin exigir ensayos controlados con placebo para ninguna de ellas. ¿Esto qué implica? Pues que nadie puede determinar científicamente si estos productos están evitando más problemas de los que causan. Sí. Sí. Es evidente, y es verdad, que dentro de ese movimiento del Make America Health Again, el hacer otra vez a América saludable, vamos a traducirlo así, que abandera a Kennedy, hay muchas críticas porque le acusan de no ir suficientemente lejos en esa guerra contra el imperio de la Big Pharma y de las empresas agroalimentarias. Bueno, también hay quien le acusa de haberse vuelto loco de remate también. Y poder causar un daño indecible a los ciudadanos americanos. O sea, exactamente, o sea, aquí hay una trinchera total, absoluta, pero dentro de sus propias filas, ¿no? Hay algunas voces que están diciendo, oye, pues no estás yendo tan lejos como querrías. Cuando hicimos los programas especiales que dedicamos a todos los nombramientos del equipo de Trump y hablábamos de Kennedy, ya aventurábamos también que esto se iba a producir. Era imposible en 6 meses, en 8 meses, hacer todo lo que había prometido Kennedy. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y esto, pues, no sé, al final uno pues también tiene la tentación de autocensurarse, pero no lo voy a hacer. Vamos a ver, la industria agroalimentaria está en la práctica envenenándonos con múltiples compuestos en alimentos procesados. Está todo el mundo mirando las estelas químicas del aire, los famosos chemtrails, y luego van al supermercado y se compran una bolsa, paquete, y se envenenan ellos mismos. No hace falta que les envenene nadie. Sí. Entonces, hay que ser justo y decir que se está enfrentando a un enemigo tan poderoso que yo veo muy difícil que consiga todos sus objetivos. Pero claro, hay un término medio. De todo esto hablaba nuestro querido amigo Carlos Sánchez, le mando de aquí un saludo, el marido de Beatriz Talegón, que es bueno, uno de los que más ha luchado con todo este tema, que escribe en el Brownstone Institute en su edición española. Ya ha publicado un excelente artículo, pueden acudir a la web del Brownstone Institute y lo tienen ahí en español, además muy bien escrito, con el título de Sin embargo se mueve, en referencia a Galileo, y compara a Kennedy con el astrónomo italiano en un paralelismo entre el juicio a Galileo, ¿no? El hombre agacha la cabeza, pero luego al final dice, bueno, y sin embargo se mueve, y la audiencia de Kennedy de confirmación frente al comité del Senado, donde pues se le pudo ver dar cierta marcha atrás en algunos de sus planteamientos, algo que yo en este programa critiqué. Esto ha provocado temor entre muchas de sus bases, sobre todo en lo relativo a la no prohibición de las terapias génicas de ARN mensajero, las mal llamadas vacunas. Habrá gente que estará diciendo también, oiga, ¿y esto por qué no lo he escuchado yo en ningún sitio? Porque no se puede hablar de esto. Claro. No se puede. Es decir, si este contenido estuviera siendo publicado en YouTube, ahora mismo, en cuanto he dicho terapias génicas de ARN mensajero, en cuanto planteara cualquier duda sobre la vacunación obligatoria, ese vídeo desaparece automáticamente, se desmonetiza. Bueno, si digo al mismo tiempo que la Tierra es plana, que hay grafeno en las vacunas, que los chemtrails están aquí y que Joe Biden y Donald Trump son extraterrestres, entonces el vídeo se queda. Es así, o sea, lamentablemente es así, da mucha pena decirlo, parece que estamos exagerando, pero no. Es así totalmente. Hay mucha gente que luego me lo dice, ¿no? Que dice, Lorenzo, yo pensaba que exagerabas y cuando me he puesto a comprobar lo que dices es así, ¿no? Entonces, Carlos lo que menciona ahí en su artículo es que a pesar de todo lo que está pasando, la agenda de Kennedy se mantiene. Y hay muchos indicios positivos. Esa orden ejecutiva firmada por Trump, lo contamos aquí, ¿no? Que pretende limitar los precios que se pagan en Estados Unidos por los medicamentos. Ese informe también de su departamento que pues aspira también a acabar con esa epidemia de enfermedades crónicas entre los niños, que en buena medida atribuyen a ese papel de la Big Pharma. El discurso que dio también Robert Kennedy Jr. en la sede de la Organización Mundial de la Salud, hablando de la corrupción de la organización, pidiendo a otros países que se fueran también, ¿no? Y bueno, pues también hay algunas medidas contra ese complejo industrial del ARN mensajero, como la cancelación de ese contrato de unos 700 millones con Moderna para desarrollar vacunas de ARN mensajero, porque Moderna, ModeRNA, es una empresa creada exclusivamente para esto, una empresa, si no controlada, pero sí tutelada por el Pentágono, ¿no? También han conseguido que se retiren las terapias génicas de ARN mensajero contra el COVID en las recomendaciones de los CDC para niños y embarazadas. Y también en la aprobación limitada a mayores de 65 años de esa terapia también génica en aerosol,
de ARN mensajero. La de aerosol igual le gusta más a Zelensky, ¿no cree usted, don César? Sí, es muy posible. Sí. Yo creo que ya por la nariz se mete, pero vamos, hasta el niño Jesús, que se descuide, ¿eh? O sea que... Entonces, vamos a ver. Hay que ser conscientes de las limitaciones. Kennedy no puede hacerlo todo. Y yo, insisto, yo soy un tipo que soy tendido 7. Es decir, yo voy a la Plaza de Toros a pitar. Y todo el mundo ya me conoce. Pero creo que es positivo lo que están haciendo aquí. Veremos si finalmente se mueve, como la Tierra, ¿verdad? Como aseguró Galileo, aunque en voz baja, o si le paran los pies. Cuidado porque también puede ser una víctima, aunque sea indirecta, de la guerra interna que mantienen contra Trump. Sí. Porque si se quitan de en medio a Trump, se quitan de en medio a Kennedy. Hombre, eso tengámoslo clarísimo. Y van dos, además, en el mismo paquete. Sí. Y ya que hablamos de paquetes y de golpes de Estado, porque al final es de lo que estamos hablando de guerras internas, pues no hay despegamos en el que no aparezca Palantir, la hidra de Peter Thiel, que aspira a tener una base de datos de todo ser humano, al menos si vives en Occidente, ¿no? Para usarlo como cobaya humana y personaje de videojuego. Hoy lo mencionamos porque si hace unos días hablábamos de cómo censuraban a periodistas para taparles la boca y que no desvelen sus planes oscuros, ahora resulta que la labor censora la realizan de forma profesional. Es decir, hay empresas que contratan a Palantir para perseguir gente. En una de las múltiples vertientes y funciones de su sistema de espionaje global, resulta que este tipo de servicios los realiza Palantir, entre otros, contratado por entidades financieras, por bancos. Y voy a dar un nombre, Bank of America. Mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Esto no son la caja de ahorros de Cuenca, ¿eh? No. Con todo el respeto para los conquenses. Bank of America en el año 2010 contrató a Palantir para atacar a Wikileaks. ¿Por qué? Porque Wikileaks estaba exponiendo muchos detalles, ¿no?, que no convenían en aquel momento. Entonces, según hemos sabido por información aportada por la propia plataforma espiada, los trabajos incluyeron el hackeo, campañas de desinformación y difamación de informadores que estaban dando datos veraces. Entre ellos, la persecución a un tipo que se llama Glenn Greenwald, que es uno de los fundadores de un medio que se llama The Intercept, que bucea en las cloacas británicas para ofrecer informaciones que se ocultan al gran público, con la ayuda, en buena medida, pues, de estas empresas tecnológicas que actúan, pues, sin ningún tipo de cortapisa ni orden judicial, siempre que el territorio esté en un país OTAN. Ojo, Palantir juega en territorio OTAN. Porque claro, Palantir en China, cuando llega allí, pues le dicen a los señores de Palantir, muy bien, nosotros ya tenemos nuestro propio sistema. Circulen. Y ya que hablamos de Palantir, también hay que mencionar a J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, hombre cercano en lo político y financiero a Peter Thiel, como hemos también demostrado ya en varias ediciones de este programa, que ha decidido quitarse la correa, entrar en el cuarto cuando los niños estaban peleando y decir, oye, se ha acabado ya la historia, ¿eh? Se ha acabado ya. A ver, Elon, para ya, hombre. Para ya que me quitó la correa, Elon, ¿eh? Deja de meterte con Donald. Si al final, oye, estamos todos en el mismo barco. Y como cuando aparece papá en la habitación para poner orden, ha llamado a filas al empresario fundador de Tesla y SpaceX. Y oiga, mano de santo. Efectivamente, hasta ahí llegó. Llegó el comandante y mandó a parar. ¿Qué diría alguno de otra cuestión? Así que más rápidamente, no te preocupes, amigo, ha publicado un mensaje en la red social, en X, antes Twitter, ha pedido disculpas a Trump por haberse pasado de la raya y ya está. Es decir, que Vance, que es la marioneta de Peter Thiel, ha intervenido, ha llamado al orden al chico díscolo, que ha conseguido el chico díscolo una cosa. Musk ha logrado que las acciones de Tesla suban, también es verdad que con el porrazo que se habían pegado antes, ayudado también por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que le ha venido de miedo también a Elon,
y al mismo tiempo, pues, tanto Elon como Peter, pues ya tienen todos acceso a los datos de los ciudadanos para sacar tajada económica, política. Y bueno, pues si hay algún banco a lo mejor que necesite perseguir a alguien, bueno, pues ahí están también esas bases de datos, ¿no? Pagando, eso sí, pagando. Pagando. Claro. Y nada que mirar, ¿eh? Circulen. Y vamos con España, ¿no? Circulen, hablar de España y circulen. Fíjese que antes de que saliera el informe de la UCO, hice a modo de juego, ¿no? Un poco también por divertimento, precisamente en la red social de Elon, que es el único sitio donde estoy yo, pues hice una encuesta. Entonces, no sé si la ha visto usted. Una encuesta con bastante mala leche, ¿no? La pregunta era, solo había una. Era, si hubiera elecciones, ¿irían ustedes a votar? Está muy bien. Está muy bien. Dice, ¿es tendencioso, un poco tendencioso? No, es muy tendencioso. Y entonces, las posibles respuestas eran, no, son un fraude. ¿Vale? Bien. Esta era la primera respuesta. La segunda era, sí, Sánchez debe irse, a toda costa, ¿no? Da igual. Mire, esto me parece... A ver, dígame las otras, pero vamos, esto... La tercera era, sí, el PP es voto útil. Madre mía. Y la cuarta era, sí, solo queda Vox. Pues hombre, mire usted que es una encuesta que es una burla, ¿eh? O sea, yo me imagino que mucha gente se pondrá contenta porque sale que Sánchez se tiene que ir, pero eso no es una encuesta, eso es una tomadura de pelo. La encuesta no me quiere decir ahora mismo cuántas interacciones tuvo la aplicación de X, pero fueron 50.000 personas las que participaron en ella, ¿no? La verdad es que es muchísima gente. Ganó con el 60%, no son un fraude, lo cual pues celebro. Veo que todavía pues el personal... Y luego otros entraron en esa diatriba. La segunda fue sí, solo queda Vox, y la tercera sí, Sánchez debe irse, que al final pues se podrían aglutinar también en una sola. ¿Por qué menciono esto? La verdad es que no lo iba a comentar, pero es que, claro, en medio de todo el mare magnum que está pasando con el tema del PSOE, ya vamos a entrar a hablar de ello, pues sucede también o salta el escándalo en relación con Mireia Borràs, y quería hacer un comentario porque hay gente que piensa que esto lo estoy soslayando y no, básicamente voy a explicar lo que hay, ¿no? El escándalo salta porque un montón de medios de comunicación publican que esta señora, que es eurodiputada de Vox, tendría una relación con Víctor de Aldama, empresario que está en ese núcleo irradiador que diría Rejón de los escándalos de corrupción del PSOE y de medio planeta, porque como sigan buscando al final va a aparecer ahí todo el mundo. Ella en su Instagram desmiente la información, dice que es mentira y que no tiene ninguna relación de noviazgo con esta persona con la que se le está relacionando, no lo menciona directamente. Pero claro, luego dice, mi única conexión con él es que compartimos amigos en común y eso nos ha hecho coincidir. Bien. O sea, no es una cuestión de amarillismo ni de salseo. Amigos para siempre. Visual es que de verdad, no sé. Sí. Vamos a ver, no es una cuestión de amarillismo ni de salseo. No es por un tema de que tenga o no una relación con este tipo. O sea, considero que eso es totalmente secundario. Aquí, de lo que se trata es de saber qué tipo de conexiones tienen determinados personajes a los que se nos presenta como enemigos que luchan en distintas trincheras políticas y que resulta que luego se van de fiesta juntos a Ibiza. Sí. Que se van de tiendas, de cenas o lo que surja. Esta señora, que logró que la incluyeran en las listas de Vox para ser eurodiputada, antes había ido en las listas de las elecciones generales del año 2019, fue elegida, estuvo desempeñando el cargo. Entre medias se produce un episodio que en la formación de Abascal nadie quiere comentar. Hay un conflicto con un diputado encargado de las listas. Sí. Al final ella protesta, no llega a presentar ninguna denuncia por el conflicto. La incluyen en las listas. Sí, el comité de investigación, porque Vox abre un comité de investigación y a los 5 días lo cierra. Al final va en las listas y logra pues ese cargo de eurodiputada. Entonces, ahora, en medio de la cloaca del PSOE, aparecen estas imágenes de ella con Aldama. No lo ha podido negar porque es que aparecen las imágenes, que aparecen chiringuitos comprando con él en el barco y todo. Sí, sí, y además se les ve en una relación muy natural. Yo no voy a decir que fueran novios, pero no, vamos, amigos, pueden ser amigos. Enemigos pueden ser amigos, pero desde luego enemigos no son. No, enemigos no son. Insisto, que a mí me da igual que tenga una relación sentimental con él o no, pero bueno, que tienen una buena relación. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe
con la que está cayendo, que te vayas a Ibiza con Aldama, cuando, no sé, es que la sensación de impunidad que tienen que tener estos tipos, oiga, que hoy en día todo el mundo tiene un móvil, Sí. que todo el mundo sabe quiénes sois, que Aldama salió hasta en el programa de Iker Jiménez. Que Mireia Borràs la conocen porque está de muy buen ver y en Vox siempre ha sido el pibón de Vox y todo el mundo sabe quién es. Sí, sí. No lo digo yo lo del pibón de Vox, ojo, a ver si alguno también se va a enfadar. Entonces, oiga, este hombre en mayo, con la que está cayendo, se va allí, en todo lo alto, unos días de descanso, imputado en el caso Coldo por su vinculación con esas presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia, precisamente, en el caso hidrocarburos, se va con un grupo de amigos y allí está ella también. Entonces yo en estos casos siempre digo lo mismo. La mujer del César no solo tiene que ser fiel, sino parecerlo. Sí. Que eres amiga de Aldama por la razón que sea, que yo no lo sé, de hace muchos años, porque os habéis cruzado, porque a lo mejor este tipo, no sé, tomando cervezas es un hacha y te lo pasas genial con él. Sabe jugar al ajedrez estupendamente. Pues perfecto, si yo ahí no entro. Pero muchacha, ten un poco de cabeza, ¿a dónde vas? Yéndote ahí de asueto. Y además, no sé, que estamos en mayo, yo no sé, o sea, no tenéis suficientes vacaciones, que tenéis que ir ahora. Y además Aldama, que es un personaje tocadísimo, porque era aparentemente el perejil de todas las salsas, ¿no? Claro. Entonces dices, ¿ahí está pasando algo raro? Pues sí. Es verdad que Rubalcaba y Zaplana, siempre lo he contado, porque además lo he vivido yo en primera línea, como luego, después de salir del Congreso, se iban juntos, incluso en algunas ocasiones pues han compartido también días de asueto en las vacaciones. Pues bueno, pero entonces no nos vendan películas, sobre todo porque si hubiera una relación en política de debate relativamente sano, donde la gente se tire los trastos a la cabeza, pero se haga con cierto criterio y se haga con cabeza, y haya puñaladas traperas, pero pocas, o por lo menos que no se vean, pues vale. Pero en este contexto de trinchera, que nos están además marcando ellos la trinchera y nos emplazan a nosotros a irnos a la trinchera para que nos peguemos nosotros y nos tiremos piedras y luego vosotros os vais de chiringuitos. ¡Hombre! Y ya que estamos con el tema de la corrupción, insisto, no se puede acabar sin comentar todas estas últimas horas con ese informe de la UCO, famoso, que ha acabado, pues no sé si con la carrera, pero por lo menos pues sí ha acabado descabalgando el secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán. El Tribunal Supremo, de momento, considera que los indicios no son suficientes para imputarlo por organización criminal y cohecho. Porque, ojo, aquí lo que estamos hablando, o sea, lo que se está debatiendo, es poder calificar al Partido Socialista de organización criminal. Es que, cuidado, ¿eh? En ese informe de la UCO, que como digo, todavía no he podido ver entero, me he centrado un poco en el ámbito económico, ya que estamos aquí en el Despegamos y, como digo, vamos a ir en el gran reseteo hablando de algunas cositas más. Pero se implica a este hombre, que es secretario de organización del PSOE, vuelvo a decirlo, en la trama de comisiones a constructoras, en concreto, o sea, varias empresas entre las cuales destaca la familia... Cohechos, sobornos... Sí, o sea, exactamente, sí. El paquete, el pack completo. Sí. Y una de las empresas protagonistas es la empresa de los entrecanales, Acciona, una de las empresas que además, a raíz de todo el cuento verde, pues ha ido creciendo y ha ido subiendo enteros, y además estos consiguen contratos con todo el mundo. Si está el PSOE, mejor, pero consiguen contratos con todo el mundo. Y aquí, en el informe de la UCO, pues se habla del pago de supuestas mordidas directamente a él, a cambio de obra pública. Así consta en las conversaciones intervenidas entre Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el propio Cerdán. Es decir, no son otros los que están hablando de las mordidas acusándole a él, está él en las conversaciones. Y de hecho hay una conversación en la que hablan sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias habían contraído supuestamente con ellos, quejándose de que no les hayan pagado lo suyo. Oye, estos les hemos dado las obras y tal, ¿y dónde está nuestra pasta? Exactamente. Que nos deben más de 400.000 euros estos. Hay más empresas además de Acciona, hay otras en el auto que se llama Obra Pública y Regadíos, y Levantina Ingeniería y Construcción. Sabemos que Ábalos en la zona de Levante pues es donde tenía ahí su fortaleza. Entonces hay una conversación grabada y que figura transcrita en el informe remitido el pasado 5 de junio por la UCO al Tribunal Supremo, que está en poder del Tribunal Supremo. Esto no es una cosa que haya salido en un periódico, sino que está en los tribunales. Hay Santos, Cerdán, Ábalos y Koldo
Oiga, hasta 4 constructoras nos deben pasta, nos tienen que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Era un pago a cambio del amaño de adjudicaciones públicas de carreteras. Bien. Cuando nos dicen, es que hay un déficit de mantenimiento en carreteras y vamos a poner una tasa nueva o vamos a crear un nuevo impuesto, vamos a subir el importe de las multas de la Dirección General de Tráfico para arreglar las carreteras. O está justificado que a usted le quiten más de la mitad de sus ingresos porque va a carreteras. Va a carreteras, va a infraestructuras. Yo hice la prueba ya muy joven, ¿no? Y luego ya pues progresivamente de vez en cuando lo vuelvo a hacer, es ir a los presupuestos y ver la cantidad de presupuesto asignado a conservación de carreteras que no se ejecuta. Sí. Es decir, lo ponen en los presupuestos tanto a carreteras y luego no lo ejecutan. A no ser que una empresa determinada pues vaya a realizar un determinado servicio o que necesite una carretera porque va a gestionar una autovía y necesita que haya una carretera concreta que sí que se vea beneficiada de todos estos trabajos. Ahí, en el informe de la UCO, también se señala, por otro lado, que los contratos sanitarios, mascarillas, etcétera, etcétera, porque Salvador Illa está en el ajo. Qué bien. Recuerda usted, don César, que lo decíamos aquí. El día que se investiguen los contratos de empresas muy cercanas al Partido Socialista de Cataluña, empresas creadas ad hoc para conseguir determinado material sanitario, creadas en la que solo aparecen 1 o 2 personas en la administración, que cobraron su dinero y luego salieron corriendo, el día que se investigue saldrá Salvador Illa. Sí, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y es que era de sentido común. Pues el informe señala que los contratos sanitarios o el rescate de Air Europa constituirían parte de la razón de ser de una contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo al menos desde octubre del año 2019. En una suerte de nómina que permitía la petición de favores, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transporte. Muy bien. Con este es con el que te has ido a Ibiza, Mireia. Sí. Entonces, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta... Bueno, pero puede ser muy romántico en horas perdidas, sí, O sea, sí, no es la faceta de su personalidad a la que hemos tenido acceso, pero luego este hombre lo mismo se pone a ver... Pero queda con él en otro momento, muchacha. Queda con él en otro momento. Ya. No te vayas a dar una vuelta por los chiringuitos a comprarte pulseras. Que yo estoy seguro de que ya se está arrepintiendo ahora de cómo lo ha hecho. Insisto, que no estoy diciendo que haya hecho nada mal desde un punto de vista moral, ¿eh? Ya. En absoluto, ¿eh? Pero, hombre, hay que tener un poco de cabeza. Bueno, yo creo que ella no pensaba que la iban a descubrir, ¿eh? Se lo digo sinceramente. Hombre, yo supongo, porque si no, entonces ya estaríamos todos locos. Yo creo que ella pensaba que podían ir y salir y venir y que no la iban a descubrir. Que el personaje no era tan importante como para tener paparazzis cerca. Yo insisto, una vez que sales en el programa Horizonte ya, yo creo que ya te ve toda España. Sobre todo porque, a ver, el programa de Iker, y lo estoy mencionando expresamente, es un programa que todo el mundo sabe que yo he ido en alguna ocasión, es un programa que normalmente pues no te cuadraría que apareciera Aldama. Entonces, si ha ido Aldama ahí, ha tenido pues un predicamento o ha aparecido públicamente para un público que tradicionalmente pues a lo mejor podía no conocerle, aunque todo el mundo que ponga la televisión sabe quién es este tipo, ¿no? Yo la verdad la pongo poco y por lo tanto laboralmente pues sí sé quién es, pero por temas laborales. Con estos 10.000 pavos, Aldama conseguía tener acceso directamente a Ábalos. Esto lo dice en informe de la UCO, ¿eh? Una UCO que han querido desprestigiar precisamente conocedores del informe que iba a salir, ¿no? Ahora, como digo, vamos a hablar... Por continuar la línea, don Lorenzo, y Mireia, en realidad, ¿con quién podía poner en contacto a Aldama? Es que yo aquí creo que no hay ningún tipo de conexión corrupta por parte de ella. Es que... Porque ella ya está de eurodiputada y ya está. Es que no, por eso digo que es un... O sea, aquí el usted problema me es dirá aparecer con cuál él. era el interés, ¿no? Porque yo no creo que hubiera ninguno. Usted me dirá, o sea, o Vox también pretende entrar en la pomada, que es una hipótesis, o esta chica es más imprudente de lo que parece. Yo creo que si siguiendo adelante con esa hipótesis, no creo que ella fuera la más encargada de hacerlo y menos así. Yo también, Estas cosas se hacen también lo veo, pero en fin. Estas cosas se hacen de otra manera.
Bueno, insisto, es que cuando tienes amistades peligrosas y estás en política y además estás en un partido que está haciendo de la bandera de la lucha contra la corrupción, ¿no?, su principal elemento, o uno de sus principales elementos, pues no puede estar con el que le está pagando 10.000 pavos a un tío para verse con el ministro. Es que no puede ser. Cuando además lo sabíamos todo el mundo. Porque esto no es que haya salido hoy y ya está, ¿no? Vamos a hablar, como digo, el sábado y seguramente el siguiente en el Gran Reseteo. Si no están suscritos a la suscripción premium, suscríbanse porque vamos a contar muchas cosas de las saunas del presidente. Porque todo empezó en la sauna Adán, con un joven Pedro Sánchez y una joven Begoña Gómez. Menuda historia, señores, que vamos a relatar, ¿no? Y terminamos hoy ya con un tema que no podía eludir, lo de Gibraltar. Es decir, también lo de Gibraltar. Bueno. Vamos a ver. Lo ha presentado el ministro de Exteriores español, afrancesado con gusto por los suelos ajedrezados, que está feliz entregando territorios y poderes a todo el mundo que no sea español. A le das un RISC y te lo funde en 10 minutos. Pero lo gordo del asunto es que esto pasa apenas unas horas después de que la Comisión Europea coja a Gibraltar y te la saque de la lista de países donde se blanquea dinero. Claro. De hecho, había un representante de la Comisión Europea ahí, el enviado para Gibraltar, que estaba todo contento y dice, casi no llegamos a tiempo, ¿eh? Menos mal que lo sacamos ayer de la lista, ¿eh? Metiéndose la camisa por dentro, el faldón, ¿no? Casi no llegamos a tiempo, ¿eh? Sí, qué bien. Qué bien. Las cosas de Palacio van despacio, ¿eh? Sí, pero además en un sitio como Gibraltar, donde se da la circunstancia de que hay más sociedades que habitantes. Claro, si los habitantes, los que van a trabajar, los españoles que van a trabajar a Gibraltar no se pueden quedar a dormir, se tienen que volver. Pero si tienes una sociedad, sí te puedes quedar. Es que es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Y entonces dice, bueno, pues nada, nos hacemos la foto aquí todos con la bandera detrás de la Unión Europea, además coincide con el aniversario y tal, y traicionas al pueblo que en teoría representas y encima te pones una medalla. José Manuel Álvarez pacta con Bruselas y con Londres, pues un acuerdo que evidentemente, bueno, Starmer estaba todo contento, ha salido y dice, vamos a ver, esto a nosotros nos viene de miedo, no afecta a la soberanía británica sobre el Peñón. Vamos a poder hacer lo que nos dé la gana en las aguas territoriales españolas. Eliminan los retrasos en la frontera que muy ocasionalmente aplicaba la Policía Nacional Española, muy ocasionalmente. Blinda la base militar. Ahorra unos 100 millones de libras esterlinas que costaría a los contribuyentes británicos. Y si encima van a pagar esto, dice Starmer, esto es perfecto. Además abrimos también, ya, ni verja ni nada, a ver si podemos llevarnos todos los camiones que podamos de arena y le vamos quitando así también territorio, ¿no?, a otras zonas. Y allí estaba Fabián Picardo, el ministro de la colonia, miembro de la Internacional Socialista que preside Sánchez, diciendo, bueno, es que esta es la consecuencia de lo que hizo Moratinos. Es que Moratinos, cuando era ministro de Exteriores de Zapatero, metió en las negociaciones al gobierno local. Esto no ha sucedido en ningún proceso de este tipo. En ninguno se mete al gobierno local. Por cierto, Moratinos, desde el año 2019, alto comisionado de la Alianza de Civilizaciones. En un puesto de estos acabará Sánchez seguro. Claro. Sí, a Sánchez hay que darle algo más importante porque él es más importante que Moratinos. Pero tampoco le van a poder dar algo que sea más importante. No le van a dar la OTAN, no le van a dar el ser canciller de la Unión Europea porque está a calla calas. Entonces es que ha ido cubriendo los puestos un elenco de personajes a cual más siniestro que, claro, Pedro Sánchez, auténticas alternativas para marcharse no se perciben, ¿eh? Cuando sacaron la lista de la lista Gibraltar por el tema fiscal, ¿no? Dicen, bueno, no es un paraíso fiscal, allí no se lava dinero, allí todo está estupendamente. Dice, oiga, ¿y por qué está lleno de bancos absolutamente? Dice, bueno, es una cosa secundaria, circule, ¿no? Estaba prácticamente preparando el programa, sale la noticia del acuerdo y entonces me voy corriendo a las redes sociales de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, pensando yo, fíjese todavía qué bisoñez la mía, ¿no? A pesar de todo, digo, hombre, esto no lo puede aplaudir María Jesús Montero. Bueno, pues la ha aplaudido. Claro. Los habitantes de la colonia pueden penetrar en España sin ningún tipo de vigilancia ni de control, lo cual, bueno, pues con una vigilancia y un control adecuado, esto podría servir a Hacienda para conocer su residencia fiscal y, bueno, pues no sé, que pagaran algunos impuestos.
Pues María Jesús Montero muy contenta, dice que está muy feliz. Al final Hacienda somos todos, pero como siempre decimos, uno es más que otro, ¿no? Pues efectivamente, esto es así. Una cesión más, pero claro, Sánchez dirá, Marruecos me está comiendo la tostada en buena medida porque yo estoy haciendo que me coma la tostada, van a poner una base militar de la OTAN en el Sáhara Occidental, en Dakhla. Bueno, pues ahora el tema de Gibraltar lo tenemos que desbloquear del todo y miren, con la que está cayendo, con la que me están dando por todos los sitios, pues tirar para adelante con todo lo que haga falta. Y este es el mayor riesgo que hay, y con esto termino el despegamos de hoy. Ahora mismo, Sánchez puede aprobar cualquier cosa, puede sacar adelante cualquier elemento en la agenda que se va a perder entre todo este río, entre todo este mare magnum de corruptelas de todo tipo. Totalmente. Así que cuidado, permanezcan atentos a sus pantallas, a las pantallas de la aplicación de La Voz de cesavidal.tv, porque las otras ya saben que al final les dan gato por liebre. Así es. Bueno, y ni siquiera está claro que les den gato, ¿eh? O sea, la cosa puede ser todavía peor y bueno, no sabemos si rata o qué, pero vamos, ni siquiera el gato está garantizado, ¿eh? No vaya usted a pensar. En fin, don Lorenzo, como siempre, extraordinario y nos vemos mañana, Dios mediante.